Hebreos capítulo 13, versículo 1, la palabra del Señor dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Voy al versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El libro de Hebreos es uno de esos libros en los que hay mucha discusión acerca de su paternidad. Y cuando hablo de paternidad me refiero a quién le escribió, quién es el escritor de Hebreos. Los teólogos no se ponen de acuerdo, y si ellos no se ponen de acuerdo, imagínense qué le puedo decir yo. ¿Ok? Hay argumentos a favores y en contra. Hay una gran cantidad de teólogos que piensan que el escritor fue Pablo y presentan sus propios argumentos, y hay otros que tienen argumento en contra de que Pablo haya sido el escritor de Hebreos. Y cuando uno lee lo pro y lo contra, todo parece tener sentido. Otros piensan que fue Apolo el que escribió Hebreo, y así sucesivamente. Hay varias propuestas de quién pudo haber escrito Hebreo. Por alguna razón Dios en su soberanía eso lo dejó oculto, y podríamos especular nada más. Este libro de Hebreos es conocido como el quinto evangelio, porque en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios que hablan mucho acerca de Jesús. Y Hebreo es conocido el quinto evangelio porque habla mucho acerca de Jesús. Pero los 4 evangelios que nosotros ya conocemos hablan del ministerio de Jesús en la tierra. Hebreos, a diferencia, habla del ministerio de Jesús en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Por eso es conocido como el quinto evangelio. Hebreo es un resumen, también es un resumen de el Antiguo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento usted necesita tener claro el Antiguo y viceversa. Para tener claro el Antiguo usted necesita haber aclarado mucho sobre el Nuevo Testamento. Entonces Hebreo eso también es un resumen de lo ocurrido en el Antiguo Testamento. Fue dirigido este libro fue dirigido a hebreos, por eso de ahí su nombre, a judíos. Y es principalmente a los hebreos de Jerusalén, pero igual incluía a otros hebreos que no vivían propiamente en Jerusalén. Ese fue el grupo receptor al cual fue escrito el Hebreos. Y este capítulo, más específicamente el capítulo 13, es una serie de deberes que el escritor menciona para los cristianos. Básicamente después de haber hecho todo un historial acerca del Antiguo Testamento y del ministerio de Jesús, él aterriza y habla de una serie de deberes de los cristianos. Así es que hay varios deberes en el capítulo 13 en los que los cristianos estaban de acuerdo. Yo en esta mañana me voy a tomar el tiempo para hablar de 3 de ellos. Y 3 de esos deberes que tienen que ver con acciones tangibles acerca del amor. Diga conmigo, acciones tangibles acerca del amor.
Porque el amor no se debe quedar solamente en palabras. El amor que se queda en palabras no es amor. Eso es en el matrimonio, eso es en el noviazgo, eso es en la iglesia, en el amor fraternal de la iglesia. Si alguien dice te amo, pero es solo palabra y no hay evidencia, en realidad no es amor. La mejor muestra de eso es que Dios nos amó, y la evidencia tangible del amor de Dios por nosotros es la entrega de su Hijo Jesús en la cruz de Él. Y otra muestra de amor tangible, tal vez ya hablando más terrenal, Jacob. ¿Cuánto trabajó por su amada esposa? ¿Cuánto? 14 años. Así es que el amor no se limita a las palabras, el amor se demuestra con evidencia. El amor no es visible, pero se siente. Y aunque no es tangible, podemos tener acciones concretas para evidenciar lo que nosotros estamos expresando. Yo siempre he dicho, por ejemplo, el amor es ciego, pero come. Para aquellos que dicen, pero no tengo trabajo, pero te amo. Olvídese, después de un año se fue el amor y esa mujer necesita comer, necesita vestirse. Amén, amén, amén. Entonces miren lo que dice el escritor. Vamos al versículo 1. Dice, permanezca el amor fraterno o fraternal. Para el escritor es muy importante que la comunidad hebrea, que la comunidad a la cual él está escribiendo, puedan permanecer en el amor, se den al amor. A los cristianos nos une la fe y también nos une el amor. Pero ese amor se tiene que evidenciar diariamente, se tiene que evidenciar en nuestra vida. De lo contrario, no es amor. Y para mí hay 3 maneras de evidenciar ese amor fraterno, ese amor que nos une como iglesia, que nos une como cuerpo de Cristo, ese amor que nos une como comunidad. Hay 3 maneras de que nosotros lo podemos evidenciar con acciones concretas, con acciones que se vuelven tangibles. Y quiero ir a la primera, versículo 2. Dice, no olvidéis de la hospitalidad. Una manera de evidenciar nuestro amor, de hacer nuestro amor tangible, es practicando la hospitalidad. Diga conmigo, hospitalidad. Cuando nosotros nos volvemos hospitalarios, estamos poniéndoles acciones específicas a nuestro amor. Ahora, en nuestro tiempo quizás no sea tan necesario hablar de la hospitalidad, pero en el tiempo en que fue escrito este libro, la hospitalidad era muy necesaria. Y él dice, no olvidéis, lo cual da por sentado que era un acuerdo común, era algo del que todos tenían conocimiento, pero que corrían el riesgo de olvidarlo, de no practicarlo. No se olviden de ser hospitalarios. Fíjense que nosotros, por ejemplo, no tenemos cultura hospitalaria, pero lo ideal, por muchas razones, uno por falta de cultura y otro por falta de recursos económicos, pero lo ideal es que cada cristiano debería tener un cuarto adicional en su casa. De pronto alguien
va de pasada y uno le dice, hey, tengo un cuarto, ¿dónde te puedas quedar? Misioneros que van de pasada y que uno le dice, hey, yo tengo un cuarto, vas a estar una semana, 15 días en Nicaragua, y está ese cuarto. Pastores que a veces van de pasada de 2, 3 días. Un familiar a veces que vive en algún departamento, pero que viene a Managua a hacer una gestión, o viene a Managua porque se enfermó y necesita de vez en cuando dónde quedarse. Y la mayoría de nosotros pues no tiene un cuarto adicional para ser hospitalario. ¿Aló? Así es que debemos de orar para que el Señor nos bendiga y que el Señor nos provea para lo que no lo hemos hecho por falta de recursos y para que el Señor nos pueda ayudar. Y mire, dice, hay que ser hospitalarios porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tremendo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay varios que hospedaron ángeles y no sabían. Dice, miraron a unos varones de Dios y le dieron de comer y ellos no sabían que eran ángeles. Claro, si a usted le dirían, el Señor te va a mandar un ángel, usted se desvive por él, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Que le diríamos, el Señor te va a mandar esta noche un ángel, usted se va a desvivir por él. Le va a hacer la mejor cena, le va a prestar la mejor cama. Si es necesario, usted va a salir de su cuarto y se va a meter a otro para darle el mejor cuarto, para darle el cuarto con aire acondicionado y no con abanico. ¿Sí o sí? Amén. Pero como el Señor no anuncia, Dios no anuncia. Cuando envía un ángel, ahora, en el tiempo del Antiguo Testamento eran ángeles sobrenaturales, ángeles celestiales. Y fíjese que todos los que hospedaron estas personas que no se dieron cuenta que eran ángeles, siempre terminaron recibiendo un milagro. Hay varios ejemplos de eso. Hay varios ejemplos de eso en la Biblia. Abraham, por ejemplo, Manoa, Gedeón, que atendieron ángeles y ellos nunca supieron que eran ángeles. Y si a nosotros el Señor nos diría, y te mando un ángel, por supuesto que nos vamos a desvivir, pero no es necesario que Dios nos mande un ángel sobrenatural. Debemos ser hospedadores y atender a personas como que si en realidad estamos hospedando un ángel. A ver, un ejemplo. Y tal vez para aterrizarlo un poco más, no nos vayamos a Los Ángeles. Si yo le digo a la Liliancita, Marco Witt está buscando una casa donde quedarse, ¿me lo recibe? Liliancita haría todo por recibir a Marco Witt, ¿sí o no? Pero si yo le digo a Liliancita, fíjese que hay un señor que viene de Muelle de los Muelles y necesita una noche donde quedarse, me va a decir no. Quisiera, pastor, quisiera, pero no puedo. Si fuera Marco Witt, aunque no pudiera, le abre la puerta. Claro. Aunque pase Lilancita toda la noche echándose aire con un cartón, le daría el cuarto con aire acondicionado, ¿verdad? Pues nosotros debemos de ser hospedadores, hermano. Debemos de ser hospedadores. Hay que trabajar en pro de eso. Nosotros antes hospedábamos a un pastor que venía, cada año venía acá, y nosotros le dábamos nuestro cuarto. Eso era todos los años, le dábamos nuestro cuarto, y como no teníamos un cuarto adicional, bueno, entonces le dábamos nuestro cuarto y sacábamos nosotros el colchón y lo poníamos en la sala. Yo y Jenny dormíamos en la sala y a ellos le dábamos el cuarto.
Yo creo que necesitamos ser más generosos con la gente y estar abiertos a ser hospedadores. Claro, hoy nos hemos vuelto una cultura muy desconfiada, ¿verdad? Nos hemos vuelto una cultura muy, muy desconfiada. Y uno dice, no, yo no voy a meter a cualquiera a mi casa. ¿Está seguro, pastor? ¿Usted conoce a ese señor? ¿No será que estoy metiendo un delincuente a mi casa? ¿O un abusador, un violador? Y nos llenamos de tantos temores que perdemos uno de los valores más gloriosos que Dios nos puede dar, ser hospitalarios, ¿verdad? Necesitamos. Fíjense que hay una mujer, bueno, no sé cómo voy con el tiempo, porque son 3 cositas las que le quiero hablar. Hay una mujer que fue hospitalaria. Y por ser hospitalaria, Dios la bendijo con la salvación. Y no solamente la salvación. Esa mujer, por ser hospitalaria, formó parte de la línea genealógica de Jesús. Ya sabes de quién le estoy hablando. De Rahab la ramera. Qué título, ¿verdad? Qué marca. Josué manda 2 espías y le dice, vayan a Jericó y vayan a informarse de la tierra, vayan a ver cómo es la tierra, exploren y nos van a traer un informe de cómo es la tierra. Y los 2 espías se fueron a meter al mejor lugar, a la casa de Rahab la ramera. Sí, usted se está riendo, pero es el mejor lugar. ¿Sabe por qué? Esa mujer manejaba más información. Allí era la base de datos, hermano. Allí era el disco duro. ¿Qué registro del Consejo Supremo Electoral? Corto le quedaba. Esa mujer tenía toda la información. Ellos se fueron a la fuente y llegaron donde la mujer. Hicieron un acuerdo. Ella los escondió, los guardó. Y después ella fue salva. Cuando Israel cayó y desbarató, porque Israel desbarató Jericó, esa familia fue salva. Una mujer por haber sido hospedadora. Siempre necesitamos gente que sea así, que pueda hospedar. La segunda, entonces, estoy hablando de acciones concretas o acciones tangibles acerca del amor. Una de las maneras en que mostramos el amor es siendo hospedador. Veamos la segunda que dice Pablo, que dice el escritor. La primera dice, no olvidéis. Versículo 3, muy parecido a la forma en cómo lo dice, porque acordaos es, no lo olviden, ¿ok? Versículo 3, acordaos de los presos. Una manera de demostrar nuestro amor es acordándonos de la gente que está presa. Y aunque le damos nosotros un sentido general a estar preso, los biblistas creen que se refería a las personas que estaban presas por la fe. Se lo repito, nosotros le damos una aplicación general a todos los tipos de presos. Y es válido, pero los biblistas creen que la alusión a la cual se refiere, acuérdense de los presos, es que cuando este libro fue escrito era muy común que hubiesen un montón de hebreos presos por causa de la fe, porque había persecución y a muchos que profesaban la fe en Cristo los tomaban presos y los maltrataban, los torturaban y estaban presos por la fe. Entonces lo que el escritor está queriendo decir es que se acuerden de aquellos que por causa de la fe están detenidos, están presos, y acuérdense de ellos como que si ustedes
estuvieran presos. Eso significaba, en el buen nicaragüense, acuérdense del preso es llevarle comida, estar pendiente, irlo a visitar, saber de ellos. Eso era. La gente que normalmente cae presa, bueno, nunca lo he estado, gracias a Dios, espero nunca estarlo, pero he visitado a gente, y la gente que normalmente cae presa es gente que cae en el olvido. Creo que por eso dice acordaos. Es gente que cae en el olvido. Hay presos, hermano, en la cárcel que los familiares empezaron a visitarlo una vez al mes, 3 veces al mes, una vez al año, y después lo dejaron solo. Alguien me decía hace un tiempo que los presos que más sufren son los presos extranjeros, los que son detenidos porque ingresan a cualquier país de forma ilegal, de forma incorrecta, de forma sin documento, mojado, como diríamos en términos americanos. Y entonces esa gente detenida, y esa gente, imagínense un extranjero preso acá, ¿quién ve por él? ¿Quién ve por él? De ahí surge la necesidad que la iglesia haga obra social como esa, como visitar las cárceles. Y hace unos años, no sé ahora porque no estoy actualizado sobre ese tema, pero hace unos años habían cárceles para migrantes, lugares específicos donde ahí los que eran migrantes y caían presos, iban a ese tipo de cárcel, que era un segmento diferente que al que va preso por un acto delictivo. Yo le pregunto, imagínese, ¿alguna vez usted toma tiempo para orar por los presos? No me conteste. Se lo repito, ¿alguna vez usted toma tiempo para orar por los presos? Imagínese que si no lo hacemos, orar por los presos, mucho menos que vamos a sacar tiempo, dinero para irlo a visitar. ¿Verdad que sí? Seamos honestos. O como diría uno de nuestros amigos, mintamos. ¿Por qué? Porque el amor fraternal es mucho más que palabras, se debe concretar. Se debe concretar. Tiene que haber evidencia, hermano, de nuestro amor. Y nuestro amor por Dios se debe proyectar en la gente también. Si no, entonces somos como címbalos que retiñen sin ningún sentido. Y quiero terminar con esto, por favor. Quiero terminar con esto. Versículo 7, por favor. Mira que el versículo 2 dice, no olvidéis. Versículo 3, acordaos. Básicamente es la misma introducción. Versículo 7, acordaos. Solo que en el versículo 7 toca un tema muy particular para los cristianos y dice, acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primera acción para mostrar nuestro amor es siendo hospitalario. La segunda acción en demostrar nuestro amor es visitando a los presos, y especialmente a los que son presos por causa de la fe. Y en tercer lugar, concretamos y evidenciamos nuestro amor acordándonos de vuestros pastores.
Ahora, este recordatorio de acuérdense de sus pastores que os hablaron, no está hablando de los pastores actuales que ellos tenían en el momento, está hablando de los pastores que tuvieron. En otras palabras diríamos, acuérdense de sus ex pastores, porque está hablando del pasado, de aquellos que fueron sus pastores. Acuérdense de ellos. La fe cristiana es grande, pero se demuestra en detalles tan sencillos en nuestro diario vivir, hermano. Y uno de esos detalles tan sencillos de nuestro diario vivir es acordándonos de nuestros pastores. A ver, muy pocos de ustedes vinieron acá y aquí aceptaron y aquí se bautizaron y decir yo he sido su único pastor. Muy pocos. La mayoría de ustedes llegaron a esta iglesia y procedían de otras iglesias. Eso significa que ustedes tuvieron a otros como pastores. Entonces, el escritor es: acuérdense de aquellos que fueron sus pastores en el 2018, en el 2015, en el 2010, en el 2005, en el 2000. Acuérdense de ellos que fueron sus pastores. Y nuestra tendencia es a olvidarnos de ellos. Y dice, ¿por qué lo vamos a recordar? Porque ellos les hablaron, les enseñaron la palabra del Señor. Y hoy quiero tomarme unos minutos para hablar en favor de los pastores. Porque el ministerio pastoral es un ministerio muy poco valorado. En principio hay un gran estigma en contra de los pastores. Los pastores son ladrones, los pastores son haraganes, los pastores son vividores. Ese es el estigma de la gente acerca de los pastores. Los pastores son ladrones. Y muchos de los pastores que usted tuvo y que yo tuve, en muchos casos hoy son ancianos. ¿Sabe que nosotros tenemos una generación de pastores que están en la última etapa de su vida y de su ministerio? Otros ya no están en el ministerio, pero están en la última etapa de su vida. Pastores que están enfermos, nadie ve por ellos. Pastores que, como fueron dedicados a la iglesia, renunciaron a una carrera profesional, renunciaron a un trabajo y fueron pastores que no cotizaron. Eso significa que no cotizaron con el INC, no reciben ni un peso. Hace unos años yo fui a visitar a un pastor de pura casualidad, un hombre enfermo en una cama, ya solamente esperando la muerte. La organización para la cual él trabajó, que me voy a omitir el nombre, no le pasaba ni un peso de ayuda. Las iglesias que él pastoreó, que atendió, que dedicó su vida para 2, 3 iglesias, y entonces, ¿dónde está el amor cristiano? ¿Dónde está el amor fraterno? ¿Dónde está el amor que como cristianos nosotros decimos? A ese tipo de gente, de pastores, es que la Biblia nos llama que tenemos el deber de acordarnos de ellos. Tenemos el deber de acordarnos de ellos. Y yo creo que hay varias maneras en que nosotros podemos materializar el acordarnos de ellos, hacerlo concreto. Por ejemplo, dale una llamadita a ese señor que fue su pastor, aunque quizás se haya portado en algún momento mal con usted o no. Dale una llamadita. Visítelo.
Saque tiempo para ir a visitar a ese señor que fue su pastor. Vaya, visítelo. Y yo le diría, juntamente con la visita, llévele una ofrenda. No le lleve cosas, no le lleve, es preferible a un pastor así anciano, mejor llevarle una ofrenda. Él conoce mejor su necesidad. Y después de visitarlo y bendecirlo, despídase con una oración. Le va a reiniciar la vida a ese señor. Si usted supiera cuántos pastores ancianos hay que ya no pastorean porque ya son ancianos, ya no tienen la fuerza, ya no tienen la mentalidad, ya no tienen la coherencia, ya no tienen la vitalidad. Y están olvidados. Halo. Y nosotros preocupados por el teléfono más actual. Por el Pro Max. Ahora, quisiera leer ese versículo. Estamos en el versículo 7, por favor. Y con esto termino. En la Nueva Traducción Viviente, por favor. Y después lo vamos a poner en el lenguaje actual. Mire que dice: acuérdense de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente tendría que ser un pastor. Podría ser cualquier otra persona que en la vida suya fue un líder. ¿Me explico? Cualquier otra persona que en la vida suya lo ayudó. ¿Sabe que nosotros somos el resultado de que alguien nos ayudó? ¿Puede decir conmigo? Yo soy el resultado de que alguien me haya ayudado. Alguien, hermano, alguna persona Dios puso como líder y lo ayudó. Hubo personas que usted no tenía ni qué comer y que en algún momento le proveyeron. Personas que usted no tenía ni un par de zapatos y le ayudaron. Personas que lo animaron a seguir adelante. Y hoy lo que usted es el resultado y el producto de personas que estuvieron ahí pendientes de usted, liderando la vida suya. Y que a nosotros, como ya somos grandes y nos va bien, nos hemos olvidado de esa gente. Todos nosotros somos el resultado de alguien que nos mentoreó, que nos ayudó, que nos motivó, que nos enseñó, que nos lideró. No hay un Timoteo sin un Pablo. No hay un Pablo sin un Bernabé. No hay un Eliseo sin un Elías. Jesús mismo necesitó la autoridad de Juan para ser presentado y tener la aceptación de la gente. Somos el resultado de alguien que nos abrió camino. Y a esa gente no hay que olvidarlas. Hay que tenerlas en mente. Y esa es una manera de demostrar nuestro amor fraternal. Y termino ese mismo versículo en la lenguaje actual. Piensen en los líderes. Nueva versión internacional, por favor, nueva versión internacional. Acuérdense de sus dirigentes que le comunicaron la palabra de Dios. Hubo gente que nos dirigió, hermano, en algún momento. Y esa gente no debe ser olvidada. Esa persona que le ayudó, esa persona que una vez le regaló un lápiz, una camisa, o esa persona que no le dio nada quizás, pero lo motivó y le dijo: sí se puede, seguí. Esa gente no debe ser olvidada.
Hay gente que fueron muy influyentes en la vida suya y que usted los ha olvidado. ¿Cuál sería la recomendación? Dele una llamadita. Si puede, visítelo. Y si juntamente con la visita le puede llevar algo, mucho más glorioso. Eso es muestra de un amor fraternal genuino. Y como siempre he dicho, los muertos no huelen flores. Si usted hubo una persona que fue muy influyente en su vida y usted le tiene algún aprecio, alguna estima, no espere que muera. No le lleve flores cuando muera, llévesela en vida. Llévesela en vida. No espere que muera para decir lo grande que esa persona fue. Típico de nosotros los seres humanos. Decimos la grandeza de las personas cuando están muertos, cuando ya no ven, cuando ya no escuchan. Y no está mal hacerlo en ese momento, pero hay que hacerlo ahora que están en vida, hermano. Si hubo alguien en su vida que fue muy influyente, un pastor, un líder, un dirigente, que lo ha apoyado y que usted lo ha olvidado, es tiempo de ejercitar nuestro amor. Póngase de pie, por favor.